Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es este documento que tenéis aquí delante, que se llama Resumen de la Programación, y cuál es su importancia para todo el cuatrimestre. Lo primero que tenéis que saber es que una programación es un documento bastante largo que todos los profesores enviamos a principio de curso al Servicio de Inspección Educativa. Y en este documento nosotros explicamos de qué vamos a evaluar a los alumnos, cómo los vamos a evaluar y cuándo los vamos a evaluar. Lo que tenéis aquí es justamente un resumen, como os he dicho, de ese largo documento que se envía a inspección y es mi contrato con vosotros. Aquí lo que os vais a encontrar es cómo vamos a desarrollar el curso, cómo se va a desarrollar el curso y cómo podéis superarlo y la nota de dónde sale y ese tipo de cuestiones. En primer lugar, estáis en Muro, esto es el primer cuatrimestre del curso 23-24 y es enseñanza semipresencial. De ahí se deducen algunas cosas que luego veréis, Pero empezamos por el principio. Lo que tenéis aquí, las tres primeras filas, son los contenidos, es decir, qué es lo que vamos a ver durante el cuatrimestre. Si os fijáis, vamos a dividir el cuatrimestre en 3 unidades y en cada una de las unidades los contenidos son de 4 bloques. Por una parte tenéis contenidos que son de texto, después tenéis contenidos que son de literatura, después tenéis contenidos que son de sintaxis y finalmente tenéis contenidos que son de ortografía. En este caso empezamos con los signos de puntuación. Por tanto, texto, literatura del siglo XIX y del siglo XX, que nos lo he dicho, sintaxis, empezaremos con una revisión rápida de la oración simple y enseguida ya nos meteremos con oración compuesta. Después, ortografía y ahí se nos va a consumir todo el cuatrimestre en esos 3 temas. Esos 3 temas, para cada uno de ellos, vamos a tener una serie de sesiones. Las sesiones son de 2 horas. Aquí no he puesto las horas, sino que he puesto las sesiones. El día 5 de octubre será la primera clase. Ahí tendremos 2 horas, entonces voy a presentar y ya vamos a empezar con el tema. Y después 4 días más, es decir, 8 horas más el día del examen. El día del examen dedicaremos 1 hora al examen y la hora siguiente ya al tema 2, en este caso, la unidad siguiente. Lo mismo aquí, el día 2 de noviembre la presentación, como os he dicho, por eso coincide la fecha. Después 3 días más, es decir, 6 horas de tema, más el examen el día 30. Y atención, la unidad 3, solamente 2 días de clase, aparte del día de intercambio de unidad. Y el 25 de enero ya el examen del tema 3. Tenemos muy poquitas clases y además de que el primer cuatrimestre siempre es más corto que el segundo, además nos pillan, como tenemos clase los jueves, nos pillan 3 días de fiesta. Entonces, luego veremos qué es lo que vamos a hacer en esos días. El día 11 de enero va a ser el día en el que vais a tener la evaluación de la lectura. Pues fijaos además aquí, el día 11 de enero, la evaluación de la lectura. Va a ser mediante un examen o mediante una exposición oral, lo que vosotros queráis. Y si no habéis podido hacer alguna de estas pruebas de aquí, de las 4 pruebas, el día 25 o 26 de enero podréis pedir lo que se llama una convocatoria especial, es decir, hacer el examen ese día. Uno de los dos, no tenéis el día exacto porque lo pone dirección, igual que también dirección pone la fecha del examen final. Si no habéis hecho los exámenes parciales o los habéis suspendido o la nota que os queda es un poco bajita y la queréis subir, podéis venir al examen final, que será o el 30 o el 31 de enero. Metodología. En un mundo ideal podríamos hacer parte de teoría y parte de práctica, pero resulta que con el poco tiempo que tenemos, las clases van a ser básicamente teóricas. Yo voy a grabarme con el móvil y un trípode y voy a colgar las clases. ¿Eso quiere decir que podéis no venir a clase? Bueno, es vuestra decisión. Si no queréis venir a clase, no vengáis, porque la asistencia no es obligatoria, excepto para los exámenes, naturalmente, pero mi recomendación es que vengáis a clase tanto como podáis. Cuanto más vengáis a clase, mejor os va a ir. Y vais a decir, ¿y por qué si tengo la clase grabada? Bueno, porque si venís a clase podéis preguntar dudas que a lo mejor os surgen viendo el vídeo, porque también estáis con vuestros compañeros y eso es muy importante, hacer piña, hacer equipo, ayudaros entre vosotros. Siempre es mucho mejor venir a clase que no venir, pero yo entiendo que sois adultos y que a lo mejor habéis escogido esta modalidad de estudios justamente porque no podéis asistir de forma regular.
¿Qué ocurre con el hecho de que esto sea semipresencial? Mirad, vosotros ya para empezar tenéis una hora menos que vuestros compañeros de Sa Pobla. En Sa Pobla tienen 3 horas semanales, vosotros tenéis 2. ¿Significa eso que ya está, que 2 horas y se acabó? No, no. Cada semana vosotros tenéis que hacer esa hora que vuestros compañeros hacen de más en clase, vosotros la tendréis que tener en un calendario vuestro porque esa hora la tenéis que dedicar a la materia. Pero claro, los de Sa Pobla, con 3 horas, después también dedican más horas semanales a hacer las actividades y a preparar los exámenes, y vosotros también tendríais que hacerlo. Además de todo eso, las semanas en que no haya clase los jueves porque es fiesta o hay actividades extraescolares, yo os voy a mandar trabajo. En el aula virtual lo vais a tener escrito, vais a ver, tenéis que ver este vídeo y tenéis que hacer estas actividades. O tenéis que leer esto y tenéis que hacer esto. Es muy importante que lo hagáis porque yo lo voy a dar por explicado. Lo que yo ponga en el aula virtual para el día festivo lo voy a dar por explicado. Luego sí, lo que voy a hacer es que cuando volvamos a clase, la siguiente sesión, voy a preguntar si tenéis dudas y si queréis que os aclare algo, os lo voy a aclarar. Pero esa sesión de clase os la vais a tener que preparar por vuestra cuenta. Como se deduce de todo lo que acabo de decir, el aula virtual es absolutamente imprescindible para seguir el curso, al ser enseñanza semipresencial. Los contenidos, es decir, el temario, lo que entra en cada tema, lo tenéis en el aula virtual en forma de libro digital y yo lo imprimiré. Si no venís a clase o venís de tanto en tanto, lo podréis recoger en el archivador que está abajo. Y además, para entregar todas las actividades tenéis que utilizar sí o sí el aula virtual. No cogeré nada que sea una foto hecha con el móvil o un correo que me enviéis o un papel que me dejéis no sé dónde. A través del aula virtual todo. El libro de lectura en cuarto es bastante cortito. Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Es una obra de teatro que es muy interesante porque me sirve mucho para explicar lo que pasó en la literatura española antes y durante y justo después de la Guerra Civil. A los que vengáis a clase os lo presentaré un día en concreto, hablaremos de la lectura, y también los que no vengáis a clase tendréis un vídeo para que sepáis en qué momento convendría que empezarais con la lectura. Criterios de corrección. Estáis a punto de titular, estáis a punto de salir del centro con la titulación en secundaria obligatoria. Por tanto, hay cosas como la presentación que ya se dan por supuestas, la ortografía también, y en cada prueba, en cada actividad que me entreguéis, os puedo descontar hasta 2 puntos por faltas de ortografía. Lo voy a aplicar con flexibilidad. ¿Eso qué significa? Significa que al principio, en fin, os voy a señalar la nota que os tendría que quitar o lo que os tendría que quitar por faltas, pero no os lo voy a quitar, pero a medida que vaya avanzando el curso, sí. ¿Por qué? Pues porque no quiero que repitáis la misma falta en la primera actividad que me entreguéis y en la última. Quiero ver interés y quiero ver progresión, fundamentalmente. ¿Qué voy a utilizar para evaluaros? Es decir, ¿cuáles son los instrumentos que puedo utilizar? Si entregáis las actividades a través del aula virtual, las actividades, tanto las evaluables como las de refuerzo, también los exámenes parciales, si queréis hacer un examen después de cada tema, la prueba de lectura, que sería el examen escrito, la presentación oral, y después, naturalmente, el examen final si lo necesitáis o si queréis hacerlo. De todo eso, en realidad, obligatorio, no hay nada. Es decir, podríais presentaros, bueno, el examen final si queréis aprobar. Os podríais presentar el examen final sin entregar nada más y si aprobáis el examen final ya está. ¿Os aconsejo eso? No, porque es mucho más difícil aprobar jugándoselo todo en una carta. Y sobre todo si no habéis hecho trabajo de forma regular o de forma constante. ¿Cuál es el camino, es decir, el itinerario que yo recomiendo? El A. ¿Qué ocurre con el itinerario A? Que implica, no os voy a engañar, que trabajéis, y que trabajéis aparte de preparar los exámenes. ¿Por qué? Porque los exámenes solo valen el 40%, las actividades evaluables que están en el aula virtual valen el 40% y la lectura vale el 20%. Si además queréis hacer un trabajo extra, yo os podría evaluar hasta un punto más sobre la nota media final, de manera que en teoría podríais sacar un 11. Y de hecho me pasó con una alumna que sacó, tanto en tercero como en cuarto, más de un 10. Él lo hizo todo, lo trabajó muy bien y sacó más de un 10.
En ese caso haríais los exámenes parciales, haríais las actividades evaluables, haríais el examen de lectura y luego haríais las actividades de refuerzo. Las actividades de refuerzo, repito, hasta un punto más sobre el 10. ¿Cuántas actividades evaluables hay? Pues en cada unidad hay 5 actividades evaluables y actividades de refuerzo 3 o 4. ¿Qué decís? No, mira, esto es mucho trabajo, yo voy a ir solamente a los exámenes parciales. Pues vale, exámenes parciales. En ese caso, el 80% de la nota es para los exámenes de las 3 unidades y el 20% de la nota es para el examen de lectura. Y aquí no podríais hacer presentación, sino que tendríais que hacer examen de lectura. Que no podéis venir a hacer parciales, pues porque tenéis que pedir libre en el trabajo y pedir 4 días es mucho y examen final. Examen final. Si habéis ido haciendo las actividades, también os contaría un 20% sobre el examen final. ¿Que no habéis hecho las actividades? 100% examen final. No me tenéis que decir qué camino vais a seguir. Yo voy a ver que si vais haciendo las actividades, se supone que estáis en el itinerario A, que si no hacéis las actividades, estáis en el B, que si no os presentáis a parciales es que vais a hacer el examen final, entonces sería el C. Y yo siempre os voy a aplicar el criterio que os dé mejor nota. Si en un itinerario sale un 6,6 y en otro sale un 6,3, os voy a aplicar el del 6,6. Y además, como es más de un 0,5, os voy a tener que poner un 7. Esto siempre, tanto en la evaluación ordinaria como se redondeará la unidad siguiendo el criterio de la concreción curricular de ESPA, que es básicamente eso. ¿Tenéis un 4,4? Es un 4. Pero tenéis un 4,6, como es más de 0,5, es un 5. Algo muy importante que tenéis aquí en rojo. Cuidado con los plagios, las copias o con que alguien os haga las actividades. Si yo os pillo y veo que alguien os hace las actividades, os saco del itinerario A y solamente os evalúo con exámenes. Que resulta que va avanzando el cuatrimestre y yo veo que hay mucha diferencia entre la nota de las actividades y la nota de los exámenes. Eso me va a decir que alguien o algo os está ayudando y en ese caso también os voy a quitar del itinerario de actividades y os voy a evaluar solo con exámenes. Cuando digo mucha diferencia, me refiero a más de 3 puntos. Si por ejemplo de las actividades tenéis un 8 de media y en los exámenes no llegáis al 4, a mí eso me dice que alguien os está haciendo las actividades. Y como no las hacéis en clase y yo no os puedo ver, en este caso voy a sospechar que alguien os está ayudando o algo y en ese caso os voy a sacar, os voy a hablar con vosotros y os voy a sacar del itinerario de actividades y haréis solamente exámenes. Aparatos electrónicos en clase solamente con permiso de la profesora y formas de contacto, bueno, a través del chat y del correo electrónico que está en el aula virtual, también de este teléfono, que es mi teléfono de trabajo, y en este correo electrónico también. Y tengo una hora de atención para vosotros que son los jueves, básicamente de 1 a 2, que están en muro para dudas, cuestiones, lo que sea.